Cada día nos vemos presionados a tomar decisiones, pequeñas o grandes, que nos van a dar felicidad y paz o no, que nos van a hacer santos o no, que nos van a llevar o no al cielo. Por eso hay mucho en juego. San Ignacio nos da reglas de discernimiento espiritual para poder conocer, hallar y seguir la voluntad de Dios. En un video anterior te dejé las reglas de la primera semana y ahora te voy a explicar las reglas de la segunda semana, de casos más sutiles. Y te voy a poner ejemplos para que puedas aplicarlo para encontrar la voluntad de Dios en tu vida. En las reglas de la segunda semana, San Ignacio se centra en qué es la consolación espiritual, cómo Dios la causa y cómo el demonio puede usar de ella para engañarte, para llevarte a su mala intención. La primera regla dice: propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y falacias. En otras palabras, Dios nos quiere alegres, con gozo espiritual, y el enemigo, el diablo, quiere que estemos tristes, y en esa turbación va a atacarnos con razones aparentes, o sea, cosas que parecen razonables, pero son engaños del demonio, que obviamente piensa mucho más rápido que nosotros. Sutilezas serían escrúpulos que el demonio va plantando en nuestra cabeza, haciéndonos creer que hay pecado donde no lo hay, o viéndome sucio en vez de preocuparme por amar a Dios. Y falacias, o sea, usando principios falsos del demonio, va a complicarme, va a enredarme en sus pensamientos. Por eso voy a tener que aprender a rechazar eso, viendo que si causa toda esa tribulación dentro mío, no viene de Dios. Dios es la causa de la verdadera consolación espiritual, que es ese sentimiento de fe, esperanza y caridad, alegría para las cosas de Dios, entusiasmo para la oración. Pero también el demonio puede causar esa consolación espiritual, obviamente no divina, con una causa humana o con una causa diabólica. ¿Para qué? Para algo malo y para distraerme. Algo malo puede ser algo que parecía que empezaba bien, continuaba más o menos bien, pero me va llevando a lo que es la verdadera trampa del demonio. O a veces para distraerme y hasta secarme la energía. Pongamos el caso de un hombre que quiere ayudar en la economía de la parroquia y también hacerse cargo de los grupos de la parroquia y coordinar todo. Pero a la vez tiene un trabajo que le toma muchas horas y una familia numerosa. Entonces todo esto le seca la energía. No se trata acá entonces de matar las iniciativas. Hay iniciativas que son muy buenas, pero siempre hay que preguntarse, ¿esto viene de Dios? ¿Tiene que ver con mi vocación y con mi santidad? ¿Me lleva a eso? Otras veces el demonio simplemente quiere llevar a un pecado, pero a pasos muy pequeños. Por ejemplo, una mujer quiere crecer espiritualmente, necesita un guía espiritual y empieza a avanzar y a afeccionarse a esa persona. Primero medio espiritualmente, después más humanamente, y después puede el demonio poner malos pensamientos, malos deseos que hasta pueden terminar en algo verdaderamente malo. Y así se ve algo que empezaba bien, pero que el demonio iba cocinando lentamente para llevarlo a su mal engaño. Pero entonces, si fuese de Dios, llevaría a otra cosa. Por ejemplo, una persona va y escucha un domingo la homilía sobre el mandato de Cristo a los apóstoles de ir y evangelizar. Y piensa, bueno, ¿qué tal si hago un grupo de formación? Y después lo sigue reflexionando y rezando sobre ello y se da cuenta que le da paz, gozo, alegría esta iniciativa, que quizás es algo pequeño, pero puede hacer mucho porque es de Dios. Si viene de Dios, va a dar muy buen fruto. Nos advierte también San Ignacio sobre los pensamientos que vienen después de la consolación. Quizás era una consolación de Dios al comienzo y durante. Terminó la consolación y ahí pueden venir pensamientos de entusiasmo propio o hasta del demonio. Por ejemplo, una persona que todavía no ha vencido el pecado mortal, todavía tiene muchos apegos fuertes y tiene esa inspiración supuesta de irse a misionar o de empezar un gran apostolado católico muy fuerte, pero todavía no ha vencido ciertas cosas y entonces con eso el demonio quiere hacerlo fantasear, porque verdaderamente es una fantasía todo eso y hace que no se ocupe de lo primero que tiene que ocuparse, quizás su propia vocación, su vida de oración, el desarraigar el pecado mortal de su vida. A veces puede causar el demonio una consolación supuestamente espiritual para llenarnos de soberbia, hacernos creer que he avanzado muchísimo en la vida interior, que soy un hombre de oración, una persona virtuosa, no soy como los demás, y así entonces se va metiendo la soberbia. Incluso puede el demonio hasta fingir apariciones, alocuciones, gracias místicas. ¿Para qué? Para llevarme a la soberbia o para simplemente distraerme del apostolado que tengo que hacer. Son muchos los trucos del demonio y siempre lo que trata de hacer, según San Ignacio en nuestras reglas de la segunda semana, es aparecerse como ángel de luz. No que se lo vea, sino que me
muestra razones aparentes, falsas buenas razones. A un converso, por ejemplo, le hará creer que ese entusiasmo por haber descubierto la fe es la vocación. Y entonces quiere lanzarse, meterse en un seminario, por ejemplo, o consagrarse a Dios, o hacer una promesa, un voto privado. Y sin embargo, va a tener que frenarse, reflexionar, rezar para ver si es la voluntad de Dios y esperar. A veces también la paciencia es ese signo de la obra del Espíritu Santo. Otras veces el demonio puede engañar haciéndonos tomar iniciativas que parecen muy buenas. Por ejemplo, estudiar una licenciatura en teología. Y me meto en eso y después no tengo tiempo para rezar, si fuese el caso. No digo que sea malo estudiar, pero ven, son cosas que son buenas en sí mismas, pero no son necesariamente buenas para mí. ¿Y qué es lo que marca que algo sea bueno o malo para mí? Es que si Dios lo quiere para mí o si no lo quiere para mí, por más que en sí mismo sea bueno. Así como decíamos, creo, en el video anterior, que a veces al que está pensando o se siente llamado a consagrarse a Dios, el demonio le va a proponer el matrimonio diciéndole que es algo bueno. Claro que lo es, pero si esa persona está llamada por Dios a consagrarse, el matrimonio no es bueno para esa persona, la consagración sí. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? En primer lugar, que hay que reflexionar, no dejarnos llevar por cualquier impulso que sentimos, aunque sea a algo que parezca bueno. Hay que rezar, pedir al Señor que nos muestre su propia luz, que sea el Espíritu Santo el que me mueva, como dice San Ignacio, como esa gota que cae en la esponja, suavemente, y así me lleve. Si hay turbación, si hay tristeza, si hay desánimo, son signos del demonio. Entonces esa obra, aunque en sí misma sea buena, no hay que seguirla hasta que no se vea clarísimo con oración y reflexión que es la voluntad de Dios. Bueno, ¿y qué si esas inspiraciones sí son del Espíritu Santo? Entonces hay que seguirlas, porque eso que me mostró el Señor en la consolación lo va a llevar a cabo si lo dejo obrar. En la consolación siempre mostrarse humilde y dejar obrar a Dios en mi alma. En la desolación saber que pronto seguirá la consolación si persevero con la oración y con las demás pistas que te dejé en el video anterior. Si te ha servido este video, envíaselo a tus amigos, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video.